agradezco muchísimo que continúe con nosotros en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica en Hermosillo, Sonora. Nos quedábamos explicando que la liturgia no puede reducirse a los ritos, aunque requiera de ellos, porque los ritos son las formas, las maneras, los signos, todo esto externo, que nos ayuda al encuentro personal y sacramental con Cristo, que nos da la gracia y realmente la hace efectiva por medio de esa celebración. Le pongo un ejemplo más. Cuando llevamos a bautizar a uno de nuestros hijos, hay un ritual a seguir y una serie de signos que nos ayudan a cumplir ese ritual. Por ejemplo, se le unge el pecho con óleo santo, se le unge la frente con el santo crisma, se le tocan las orejas y los labios, se derrama agua sobre su cabeza y hay unas ciertas fórmulas bien definidas por la Iglesia que no pueden cambiarse. Ese es el rito. Pero en realidad, ¿qué sucede? Por medio de esos ritos, es decir, esas palabras que no cambian, esos signos como el agua y el aceite, el Espíritu Santo se derrama sobre aquel niño o aquella niña y Dios lo hace hijo o hija suyos. Entonces, la liturgia bautismal no se redujo a cumplir ciertos rituales, sino que por medio de esa simbología externa se derramó la gracia y aquella criatura pasó a ser hijo o hija adoptiva de Dios. Entonces, la liturgia es la conmemoración y la renovación o volver a hacer efectiva la gracia que se celebra en el momento en que se celebra. Y la Iglesia nos ha organizado la liturgia en un calendario muy bien definido, que es al que le llamamos año litúrgico o calendario litúrgico. Es decir, la Iglesia, que es la que escribió el Nuevo Testamento, que es la que interpreta a la luz de Cristo el Antiguo Testamento, durante el año repartió de manera organizada todos los acontecimientos salvíficos, es decir, aquellos que nos reconciliaron con el Padre, nos justificaron con el Padre y nos dieron el perdón de los pecados, mandando el Padre y el Hijo al Espíritu Santo para conducirnos a la vida eterna. Todos esos acontecimientos tan importantes, la Iglesia los fue poniendo en fechas distintas y en ciclos distintos para que los pudiéramos conmemorar ordenadamente. Es a eso a lo que le llamamos calendario litúrgico o año litúrgico. Debo aclarar que cuando la Iglesia hace su calendario litúrgico o su año litúrgico, no lo hace para celebrar fechas, sino para conmemorar acontecimientos salvíficos. Se preguntará por qué hago esta especificación. Se lo explico con un ejemplo. No tenemos ninguna certeza de la fecha en que ha nacido nuestro Salvador, el Verbo encarnado, Jesucristo el Señor. No sabemos cuándo nació Jesucristo, no sabemos. Pero la Iglesia lo festeja litúrgicamente el 25 de diciembre. Alguien nos preguntaba hace un par de meses que si Jesús había nacido el 25 de diciembre, o más, era muy concreto, que si había nacido el 24 a las 12 de la noche, que porque esa hora es la misa de gallo. No, no tenemos certeza. La Iglesia en su calendario litúrgico no celebra fechas,
celebra acontecimientos salvíficos. De suerte que si celebra tal día de febrero un acontecimiento, no es porque haya sucedido en ese día del mes de febrero. Escogió ese día por alguna razón. En el caso de la Navidad, por ejemplo, escogió la iglesia el 25 de diciembre para la iglesia romana, porque ese día, desde tiempos del emperador Aurelio, que fue un persecutor terribilísimo de los cristianos, se celebraba en Roma la fiesta del sol naciente. Entonces dijo la iglesia, el verdadero sol es Cristo. Y por eso colocó allí la fiesta del nacimiento. Mientras que en la Iglesia Católica Oriental celebran la Navidad el 6 de enero. Y uno dice, ay caray, entonces ¿cuándo nació Cristo? ¿El 25 de diciembre, como se celebra en Roma, o el 6 de enero, como se celebra en Oriente? No importa la fecha. Lo que importa es el acontecimiento salvífico que se celebra. ¿Cómo nació el año litúrgico? ¿Qué es el año litúrgico? Se lo explicaré después de la pausa.